bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar paso a la mesa redonda en la que hablaremos sobre el estado actual de la memoria en el País Valencià, retos y obstáculos para la reconciliación, dentro de la primera trobada memorialista del País Valencià. Una vez hayan terminado el turno de palabra los ponentes, daremos paso a preguntas del público. Nos acompañan Iñaki Pérez Rico, director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, historiador y hombre comprometido con las políticas de memoria. Ángel González, presidente de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, que en estos momentos agrupa a más de 50 asociaciones de toda la Comunidad Valenciana, tanto de Castellón, Valencia como de Alicante. Y José Ramón Juaniz, jurista, ha sido juez del Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa en El Salvador durante 11 años y es autor, entre otras obras, de A la paz y la reconciliación, Solo por la verdad y la memoria. Y ahora sí, Iñaki, ¿cuál es el estado actual de la memoria en el País Valencià? Bueno, buena vesprada a todos y totes. Pues el Estado, en primer lugar quiero agradecer a la coordinadora antes de comenzar con la pregunta por estas jornadas que creo que son tan necesarias. El Estado creo que hemos avanzado bastante, pero todavía nos queda camino por recorrer. Nosotros nos encontramos desde que entró el Botànic, en 2015 se hizo una ley de memoria democrática, la 14/2017, que ha sido el sustento a la hora de llevar a cabo las políticas que llevábamos tantos años reclamando y que sobre todo desde las entidades memorialistas que habíais llevado la lucha anteriormente, por desgracia, sin ir de la mano de las instituciones, se estaban consiguiendo, ponía sobre el papel una visión sobre la necesidad de esa verdad, justicia y reparación que tiene esta sociedad. Al final, en entrar en el tema de memoria, cada uno lo hacemos de una manera personal por diferentes cuestiones, pero sí que es verdad que para mí, una persona que está al borde de los 40 años, es como una reconstrucción a la hora de ese silencio que se creó en el franquismo y de esa transición en la que parece que esa ley de amnistía nos obligaba a una amnesia social que hasta principios del año 2000 no se comenzó a recuperar. Quiero recordar, porque creo que es importante, que los movimientos memorialistas comenzaron con el tema de cuando el juez Baltasar Garzón demandó a Pinochet por el tema de las torturas, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que se había realizado en Chile. A partir de ahí se pensó, yo creo que como sociedad, creo que era lo más sano, que como se estaba intentando investigar lo que sucedía en Chile y teníamos nosotros todavía las cunetas llenas de luchadores por la libertad. Bueno, pues la diferencia más grande que tenemos, y no me quiero extender en esta entrada, es sobre todo que aquí perdimos una guerra, se perdió una guerra, la democracia perdió una batalla importante y tuvieron 40 años de dictadura, mientras que en el resto de países de Europa el fascismo fracasó y perdió, y por tanto esas políticas han sido mucho más sencillas de hacer a la hora de reconstrucción de esa memoria colectiva, de esa memoria histórica. Desde que entramos en 2019, desde que ocupo el lugar de director general, una de las cuestiones prioritarias que vimos era dar respuesta a las víctimas y ir de la mano de las víctimas. Yo intento comunicarlo directamente a todas ellas. Y evidentemente algunas veces estamos más acertados y otras veces menos, pero sí que la intención siempre es escuchar, que es lo que necesitan tanto de las asociaciones como las familias de víctimas, que son también víctimas, y a partir de ahí seguir haciendo la labor que creo que es necesaria desde una institución democrática. En primer lugar, uno de los objetivos, y estoy seguro que la consellera esta mañana lo habrá comentado, uno de los primeros objetivos era ese territori lliure de fosses que dice siempre Rosa y que es tan importante. O sea, un territorio que consiga que la dignidad llegue hasta su tierra, hasta la tierra que pisamos. Porque durante muchísimos años, durante 80 años, todas estas personas han estado olvidadas en estas fosas y cunetas, y tenemos la necesidad imperiosa de acabar con esta vergüenza.
Nosotros llevábamos ya, como sabéis, bueno, y como también decían las Naciones Unidas, nos tiraban de las orejas porque muchas veces estas exhumaciones se estaban realizando de las fosas de manera privada, no de manera privada, a lo mejor se hacía con dinero público, tal y como pasó a partir de la ley estatal de Zapatero, de la ley de memoria histórica, pues se fue haciendo por medio de subvenciones. Nosotros pretendíamos que las subvenciones pudieran seguir existiendo en caso de que no fueran las prioridades de la Generalitat, pero que nosotros de manera directa también las realizáramos. Por tanto, pues bueno, sabemos que en estos 3 años que llevamos, o no llegan a 3 años que llevamos en la Consellería, hemos conseguido pues que de manera directa la Generalitat haga exhumaciones tanto en Castellón como en Alicante como en Paterna. Ahora mismo se están haciendo en la 126, que está aquí su presidenta, María Navarro, a la que le agradezco que esté aquí. Y creo que es importante, una de las fosas más grandes que hay, y además creo que es importante pues por esa necesidad de que cada una de las familias recupere a sus seres queridos. No solo importante, ya hemos hecho como un mapeo de todo lo que sería todas las fosas que hay en todo el País Valencià, serían 540 fosas, de las cuales pues habrían combatientes, habría la retaguardia de la guerra civil, pues habrían también de los bombardeos y también habrían pues evidentemente de la represión franquista, que son las que han estado tan olvidadas hasta este momento o hasta hace poco tiempo. En ese sentido, la intención no es solo, viendo la perspectiva, hicimos como unas priorizaciones en las que consideramos que habrían fosas que tendrían que tener una prioridad alta a la hora de exhumarse, que son las que más familiares nos lo solicitaran, más número de cuerpos tuvieran y también que tuvieran un riesgo de desaparición. Ya estamos viendo cómo de aquí a final de la legislatura podemos tener casi todas esas prioridades exhumado y por tanto ya quedaría una parte muy pequeña de fosas en las que poder actuar. Ya no solo el hecho de la exhumación, sino también la dignificación de esas víctimas. Creo que además ahora estaba aquí viendo la hoja que me han puesto del proyecto conjunt del Memorial de Paterna, que creo que es algo en lo que estamos avanzando, que gracias a esos presupuestos participativos que también se han llevado a cabo por primera vez en la Generalitat Valenciana y en la propia Consellería de Participació, pues bueno, veremos un lugar que será de dignidad y de recuerdo, un espacio de la memoria para que no se olvide todas aquellas personas que sufrieron el horror de unos juicios sumarísimos injustos que permitió al Estado ir matando a toda la oposición, a gran parte de la oposición que había por medio de fusilamientos, y sobre todo en Paterna. Creo que esto voy a ir un poco viendo todo este tema de los lugares de la memoria y espacios de la memoria, porque son cuestiones que se tendrían que haber realizado desde hace años. Yo soy de Elda y cuando era pequeño pasábamos por enfrente del Poblet, de la posición Juste, donde se hicieron los 2 últimos consejos de ministros y la gente prácticamente lo decía en un susurro. Ahí se escondió en los últimos días el presidente de la República, además te lo explicaban así un poco raro y nadie sabía exactamente lo que había ocurrido. Y estamos hablando de a lo mejor ya de los años 90. Bueno, todos esos lugares tendrían que ser unos espacios en los que nos dieran para la reflexión y nosotros entendemos que las fosas son un lugar de reflexión, los campos de concentración son unos espacios de reflexión, todos los lugares que han tenido, han sido partícipes en esa esperanza que supuso la Segunda República, son unos lugares de reflexión. Estamos hablando ya no de simplemente lugares gubernamentales cuando se instaló el Gobierno de la República en Valencia, sino también esos lugares en los que el pueblo fue construyendo pues esa Segunda República y esa esperanza por la que ellos dieron la vida en muchos casos, o por lo menos perdieron muchas de sus fuerzas y de su libertad. Vale. Hay cuestiones que creemos que también son importantes y que también vamos avanzando, como es la propia retirada de vestigios franquistas de las calles y espacios públicos de todos nuestros pueblos y ciudades.
Es una tarea que es bastante compleja, no por nada, sino por la judicialización que se ha realizado de la misma. Tenemos la experiencia de lo que pasó en Callosa del Segura hace ya 4 años, tenemos la experiencia de lo que pasó en la Val d'Usó, que sin embargo pues también fue otra cruz que se eliminó, en Vinalesa hace poco, pero sí que es verdad que las autoridades municipales en muchas ocasiones lo ven como un problema porque se crea gran revuelo social simplemente para cambiar una calle. Ya no hablemos de quitar una cruz de los caídos. Pero la cruz, yo lo de cruz de los caídos al final lo vas diciendo, pero al final es una cruz exenta y es un vestigio en forma de cruz más que una cruz, porque esto no supone nada religioso, es un símbolo que utilizaba la dictadura a la hora de su propio pensamiento nacional católico, y que por tanto pues está mal utilizado, y nosotros simplemente la verdad es que lo que vamos en septiembre de 2021 sacamos un catálogo de vestigios la verdad es que con ayuntamientos que quisieron colaborar también en él, porque no ha sido una participación muy amplia. Hay más de la mitad de los ayuntamientos que no se ha contestado a eso. Quizás el trabajo se tendría que hacer de una manera más profesionalizada, pero eran las capacidades que teníamos desde la Dirección General en ese momento. Y bueno, hemos visto cómo ya estamos mandando requerimientos, pero hay cuestiones que no puede hacer la Generalitat Valenciana, como competencias que son propias de un ayuntamiento. Cambiar una calle, cambiar un honor. Hemos visto que todavía quedan alcaldías honoríficas de Francisco Franco, que aunque parezca mentira aún existen. Cuestiones así son competencias propias de los ayuntamientos. Incluso, yo que sé, está el tema del cementerio de Alicante, que justo donde se están exhumando las fosas aún está la huella de José Antonio, que no supone otra cosa que un armazón de hormigón, donde por lo visto pues se apoyó en el hormigón un señor allí, y entonces era como la huella que dejó en el suelo, pero evidentemente no era la propia suya. Y bueno, está con los colores de Falange y aún sigue ahí, siendo una competencia municipal exclusiva en los cementerios. Pues bueno, evidentemente hablamos con el ayuntamiento para que eso se elimine, y más en un lugar de memoria como puede ser toda esa zona de las fosas, que por cierto también tienen un proyecto para hacer un memorial a todas las víctimas que estaban allí. Bueno, creo que al final en todo esto que vamos hablando no supone otra cosa que todo aquello que nos recomendó el relator de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Pablo de Greiff, que era la dignificación de las propias víctimas. Creo que es muy importante que a la hora de exhumar a una persona, lo que estamos haciendo es a sus familiares entregarle a su ser querido, pero para toda la sociedad tiene que ser un homenaje a esas personas que lucharon por la democracia, por la libertad, por la justicia social, y que tendrían que ser conocidos. Lo que son miles y miles, y hay muchas veces, pues que bueno, hoy estaba hablando, que estaba escuchando por la radio el podcast que se están haciendo de Snoms de la memoria, y bueno, hay cada uno, esta vez iban sobre personajes, y claro, hay tantas personas, tantas historias que están todavía escondidas y que tenemos que bucear para encontrar, que es muy difícil que todo ello se dignifique, pero creo que sí que vamos por el buen camino en ese sentido. Y simplemente esta dignificación, que tiene que ver pues, con esos lugares, con esas víctimas que no tengan que ir por la calle y ver señales que son del régimen que les mató, le encarceló o les quitó la carrera profesional a esos republicanos que lucharon contra él. Y en la intención, ante todo, es que ese silencio y ese status quo de que se salió desde la transición, yo creo que la lucha más grande que tenemos que llevar desde las instituciones, y bueno, evidentemente la lleváis desde el movimiento memorialista desde hace muchísimos años y desde las familias, es esa lucha contra la equidistancia. Y hay que dejar, cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, la verdad es que hay que dejar unos cuantos puntos que son claros. La República llegó porque porque todo el pueblo salió a la calle. Primero votó y después salió a la calle para llegar a esos índices de modernidad que estaba llevando el resto de Europa.
durante años durante 2 años y pico estuvo gobernando la derecha en la República, y parece que hay veces que están hablando de la República y estamos hablando del Soviet de Petrogrado, pero no, o sea, no fue así. Lo que pasó en la República es que era una democracia multipartidista en la que llegó a gobernar la derecha, y al final, de hecho, salió se convocaron elecciones para febrero del 36 por corrupción, que nos sonará mucho a la actualidad. Y finalmente hubo un golpe de Estado que provocó una guerra, un golpe de Estado que históricamente, que a mí en el instituto me lo enseñaron, que murió el teniente Castillo y después mataron a Calvo Sotelo, y que ya estaba programado desde muchos meses antes, prácticamente desde que el Frente Popular ganó la guerra civil. Yo creo que es importante que esta verdad se tenga en cuenta, porque muchas de las atrocidades que sucedieron después se pueden asumir o no asumir, pero sí que es verdad, o ver qué matices tiene, pero eso no se hubiera dado si no hubiéramos tenido a unos militares golpistas y a una oligarquía que quería que un régimen que le daba el poder a la población pues cayera lo antes posible, o que pudiera llegar a cambiar las bases de un país que tradicionalmente había sido dominado por muy pocas familias y casi todas nobiliarias. Yo, en este sentido, creo que nos queda mucha labor por hacer. Estoy seguro que desde las instituciones estamos dando lo mejor de nosotros y nosotras para que esta memoria no caiga en el olvido. Yo el otro día lo hablaba con algunos de vosotros, que estamos en un momento en el que ya llegamos a que el movimiento memorialista, hay gente que lleva muchos años luchando y que está costando mucho llegar para adelante, y que los jóvenes, por desgracia, no les está llegando todo aquello que estamos construyendo y que estamos intentando llevar para adelante. Por eso yo creo que una de las cuestiones más bonitas y más importantes es que a la educación llegue todo este planteamiento, que es un planteamiento de memoria democrática, de cada vez que miremos a nuestro pasado, construirlo a través de esa percepción democrática y de esa esperanza, como pasa en otros países, de esa ilusión por ver nuestro pasado, en el que yo, por ejemplo, no me he sentido más orgulloso, por ejemplo, que cuando estuve en Francia y veía los honores que tenían los republicanos españoles por haber estado luchando contra el fascismo. Y eso en Francia lo tenían más claro que muchas veces en este país. Por eso, quizá, y ya para ir terminando, porque no sé si me estoy alargando, yo me pongo a hablar y podría estar aquí tiempo, pero por eso, sobre todo, creo que es importante. ¿Voy bien? Vale. No, sobre todo quería decir que me parece importantísimo el hecho de que hoy por hoy, importantísimo señalarlo, que hoy por hoy vuelven unas ideas que pensábamos que estaban extirpadas de la sociedad, que creíamos que esas ideas intolerantes ya no iban a volver, que parecían que estaban escondidas, estaban como por un mar de fondo, y creo que la única manera de poder combatirlas es recordando quiénes somos y recordando lo mejor de nuestra sociedad, como hacemos con nosotros mismos. Así que yo lo que animo es que a no desfallecer, sobre todo pido que, ante la responsabilidad que tenemos los demócratas frente a lo que hoy se nos transmite desde algunos parlamentos, pues nos unamos y veamos la fórmula en la que conseguir que esa libertad, igualdad y fraternidad que soñaron nuestros abuelos pues pueda ser una realidad en nuestro futuro, y por tanto pues ir trabajando en ese sentido. Yo, como voy bien de tiempo, aún voy a meter un poquito más, ¿vale? Nosotros desde la Generalitat, sobre todo, pues bueno, viendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, las dificultades y facilidades que hemos podido tener a la hora de llevar las políticas hacia adelante, lo que sí que estamos planteando, además de que estamos haciendo un proceso para reglamentar la propia ley y bajarla un poco a casos concretos de lo que nos ha ocurrido, también estamos haciendo un plan valenciano de memoria democrática. La importancia de este plan es que sea un plan que tenga 4 años y que, por tanto,
pues sigamos, marquemos una línea de trabajo que pueda continuar. Y sobre todo yo creo que esa línea de trabajo tiene que ir pues en línea, al lado de los propios profesores, de los propios educadores, de la propia televisión, porque muchas veces esta equidistancia de la que hemos hablado antes la hemos visto en películas y la hemos visto en algunos espacios, en lugares comunes, digamos, del pensamiento oficial de esta sociedad, que tenemos que eliminar, ¿vale? Y por tanto, en ese trabajo, evidentemente, pues bueno, también tendrá un proceso, está teniendo un proceso de participación en el que necesitaremos de todo vuestro conocimiento y toda vuestra experiencia, y esperamos estar pues con vosotros trabajando en este sentido, en ese plan, y que vaya más allá de esta legislatura, que vayamos teniendo, que estos planes cuatrienales se vayan marcando y se vayan cumpliendo. Porque no es una cuestión solo de la memoria democrática, sino que también es una necesidad de la sociedad, que cada vez que hablemos de cultura, hablemos de arte, hablemos también de educación, hablemos de tantos aspectos, pongamos en valor pues aquellos, incluso en el plano científico, pongamos en valor todos aquellos años, aquel culmen que supuso la Segunda República, de esos años, desde principios del siglo XX, en los que se estuvo luchando y se estuvo la esperanza de tener un Estado que estuviera al servicio de la ciudadanía y al servicio de la intelectualidad. Para ello, yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender de ese pasado, en esa lucha que llevaron pues, nuestros antepasados para transformar su realidad, y que en esa verdad, justicia y reparación consigamos, pues bueno, como he dicho antes, pues ese país que necesitamos, es un futuro que sea pues más esperanzador para todos, en el que la guerra siga viéndose como un crimen, y que consigamos, por medio de la palabra, pues debatir, pero sobre todo construir. Muchas gracias por vuestra atención. Damos la palabra a Ángel. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Iñaki, en nombre de la coordinadora y el movimiento memorialista, por el trabajo que desde la Administración hacéis, dando apoyo a nuestras reivindicaciones, a nuestra lucha. Todo y que queda, efectivamente, como tú has planteado, mucho camino por recorrer, pero bien es cierto que en esta legislatura se están dando pasos importantes, recuperando en parte el atraso histórico que en nuestro país, en nuestra tierra, teníamos para con todas las víctimas del fascismo, en definitiva, para con la memoria, con todo lo que eso comporta. El tiempo que tenemos es breve, por tanto, hacer un balance de todo lo que el camino que llevamos recorrido y los retos que tenemos por delante sería muy extenso. Pero sí que quiero empezar agradeciendo a todas las asociaciones de memoria del País Valenciano, que desde la Vega Baja hasta las comarcas del norte, ¿no?, y desde los serranos, o serranía, no digo serranía porque los serranos, porque ahí hay una polémica, hasta la Marina, llevan haciendo a lo largo de muchísimos años ya, sobre todo a lo largo de estos últimos 20 años de forma notable. Hay muchas asociaciones aquí representativas y de larga trayectoria a las cuales le rindo homenaje. Y más concretamente, pues bueno, nosotros la coordinadora, la CANDE, la coordinadora memorialista del País Valenciano, pues un grupo de mujeres y de hombres, que muchos de ellos estamos hoy aquí, otros y otras no han podido venir, e iniciamos hace ya pues 2 años y medio, números redondos, en octubre, se empezó a preparar antes, pero cuajó en octubre del 19, la creación de esta coordinadora para aglutinar y dar unidad de acción a toda esa dispersión de asociaciones que llevábamos y que llevaban muchos años luchando por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo. Han sido 2 años y medio de trabajo intenso. Yo creo que hemos conseguido en este terreno pasos muy importantes y ganar una posición ante la sociedad en defensa de los valores
de los valores de la memoria, de los valores de la justicia, de los valores de la cultura republicana y de los valores democráticos, queda mucho por hacer porque, bueno, además hemos tenido un hándicap tremendo con estos 2 años de pandemia, pues que nos han limitado en gran medida e impedido el que hayamos podido hacer muchas cosas que nos habrían gustado y que nos habrían ayudado a llegar a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Pero en ese camino estamos y yo, repito, os felicito a todas y a todos. Decía que desde luego no voy a hacer porque sería muy pretencioso y además tremendamente largo y extenso y no tenemos ese tiempo, pero sí que voy a centrar como un aspecto central e insistente en qué punto estamos y cuál es nuestra reivindicación en el terreno de la justicia para todas las víctimas del fascismo, de la justicia y de la reparación. Precisamente estos días nuestros compañeros, que también formo parte de ello, de la Comuna de Presos Políticos del Franquismo y de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina y otras asociaciones en Madrid y en el resto del Estado, están celebrando este fin de semana lo que se llama las 100 horas por una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo. Y nosotros consideramos, y así lo aprobamos en nuestra asamblea del pasado día 5 de marzo, que es una cuestión central para poder por fin intentar cerrar de una vez por todas las heridas que durante más de 80 años todavía permanecen abiertas. Porque no se trata, lo hemos dicho muchas veces, pero por mucho que lo digamos no bastará. Nosotros no estamos aquí abriendo ninguna herida, nosotros somos las víctimas y la única forma de cerrar aquellas heridas que aún están sangrantes es con verdad, con justicia y con reparación. En este sentido, nuestra coordinadora aprobó por unanimidad en esta pasada asamblea anual una serie de aspectos centrales que son exactamente los mismos que todo el movimiento memorialista del Estado español, excepto algunas asociaciones que puedan, pero el conjunto, más de 100 asociaciones, federaciones y asociaciones del Estado español, tenemos aprobado como un manifiesto unitario. Voy a ir resumiendo los aspectos más importantes porque, repito, necesitamos una ley de memoria democrática, pero no a cualquier precio, no cualquier ley. Hace falta una ley, repito, que de una vez por todas establezca la verdad, la justicia y la reparación. Para ello, pese a todo y que reconociendo que este proyecto de ley tiene multitud de aspectos positivos, que representa un avance significativo en relación con la ley llamada de Zapatero, la ley de memoria, en fin, el título es larguísimo, la ley de 2007, la ley Zapatero, que representa, repito, un gran avance, que recoge aspectos muy positivos, etcétera, en todo lo relativo a justicia y a reparación sigue estando totalmente limitada y constreñida prácticamente a lo mismo que, con matices, evidentemente, y actualizaciones, pero prácticamente a lo mismo que aquella ley. Porque pese al esfuerzo, incluso a las 30 enmiendas, ¿sí?, que a su propio proyecto de ley han presentado el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, nosotros, así como una serie de fuerzas políticas del arco parlamentario, fuerzas políticas progresistas de izquierda, mantenemos que ese proyecto y esas 30 enmiendas siguen sin garantizar la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y esto no se podrá conseguir si no se, y hacer un breve resumen, si no se declara nula de pleno derecho la ley de amnistía de 1977. Y lo digo incluso yo, que soy un amnistiado por aquella ley de 1977. O al menos la anulación de los apartados E y F de su artículo 2. Y es que esta ley, pese a que tenía que ser interpretada
y ese es uno del sentido de las enmiendas de Unidas Podemos. Pese a que tendría que ser interpretada de acuerdo con el derecho internacional que España y por tratados internacionales que España tiene suscritos, sigue siendo interpretada por la Judicatura Española como una ley de punto final, como una ley que lo que hace es vetar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva para todas las víctimas del franquismo. Asimismo, reclamamos que todas las sentencias, toda la legislación franquista represiva y todos los tribunales y consejos, tribunales especiales, el TOB, la represión de la masonería, el comunismo, etcétera, y consejos de guerra, todo aquello se ha declarado nulo e ilegal, no ilegítimo. Ilegítimo es un concepto moral, es un concepto filosófico, pero para que tuviese plena vigencia, como se hizo en todas las democracias occidentales, en Portugal, en Alemania, en Italia, no hizo falta ninguna ley de amnistía. Se declaró ilegal, nulo, todo aquel tipo de sentencias y condenas, y aquí paz y allí gloria. Y se acabó y se solucionó el problema de una forma clara y ejemplar. Aquí no. Aquí tenemos una ley de amnistía y está en vigor todavía, no está anulada toda aquella legislación, todos aquellos tribunales y todas aquellas sentencias. Esas están ahí, y por muy ilegítimas que se declare que sean, perdón, ilegítimas, pero no ilegales. En relación con la exhumación de las fosas del franquismo, es cierto que este proyecto de ley recoge avances importantes porque se pasa de la figura de las subvenciones a reconocer la obligación, que ya era hora, del Estado español en localizar, identificar, exhumar e identificar por ADN a todas las víctimas que están ahí. Eso es cierto y eso es un avance importante. Pero sigue sin otorgarse lo que se llama, y eso es básico en derecho, la tutela judicial efectiva, la judicialización de todo el proceso de exhumaciones, porque eso es fundamental para determinar toda la validez de las pruebas forenses, todo lo que vaya saliendo a la luz en estas exhumaciones, que luego serviría como pruebas claves para establecer la verdad jurídica, la verdad legal de lo que ocurrió. Y ese es un aspecto que no es baladí, es un aspecto que era muy importante, y esto, pese a la supuesta creación que se habla ahí de una fiscalía de memoria, pues las exhumaciones de las fosas continúan fuera de la tutela judicial, y cuando abrimos las fosas y vamos a presentar denuncia a los juzgados, se nos dice que nos vayamos con la música a otra parte, que la ley de amnistía eso lo ha declarado ya fuera, prescrito, anulado, y que además han pasado más de 20 años y como no se reconoce aquello como crímenes de lesa humanidad, pues que ha pasado más de 20 años han prescrito y que por tanto con la música a otra parte. Por eso consideramos que la legislación española tiene que reconocer esta propia ley, este propio proyecto de ley y todo el conjunto de la legislación, incluido el Código Penal, tienen con valentía y con decencia legal, con decencia jurídica ante el resto de Europa, ante el resto del mundo, que incorporar sin vacilaciones el principio, todo el derecho internacional humanitario por encima de la interpretación cicatera y restrictiva que aquí en España se hace del llamado principio de legalidad, que luego nos hablará el compañero Juan, y por tanto no me voy a extender, del supuesto principio de legalidad y principio de garantía jurídica, porque nos vienen a decir que como España incorporó a su Código Penal en 2004 el derecho internacional humanitario en cuanto a imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, pues que de 2004 para acá sí, pero de 2004 para atrás nada. Con lo cual, las víctimas del fascismo, las víctimas del franquismo, continuamos totalmente sin tutela judicial efectiva, sin derecho a la reparación ni sin derecho a la verdad. En el terreno concreto de la reparación, es muy curioso que este proyecto de ley, habla de hacer un censo del estado de la cuestión, de qué ocurrió con todo el expolio franquista, con todas las expropiaciones,
Bueno, bien, en fin, está bien, ¿no? Hay ya muchos estudios hechos, pero vale, está bien abrir un censo, ¿no? Pero claro, no se trata de eso. Es decir, Alemania, por ejemplo, en los años del 94 terminó en esas fechas de reparar todas las expropiaciones que el nazismo había realizado con todos los bienes de los no adictos al régimen. Y porque es que, en definitiva, y ahí también fueron las empresas, incluso las empresas privadas, las que cooperaron a esa reparación. Aquí se dice claramente que de reparación material ninguna y en contra de toda lógica y de la justicia y del derecho, porque, vamos, el Estado, este Estado, lo quiera o no, es responsable de todos los crímenes que el franquismo cometió, porque además ellos mismos hablaban que se pasaba en la transición de la ley a la ley, ¿no? Pues bueno, si pasaron de la ley a la ley según ellos, pues también tendrían que ser responsables de todos aquellos, en este caso, expolio, trabajo esclavo y expropiaciones. Otro asunto importante, y voy así, luego tomáis vosotros la palabra, todo lo relativo al problema de los bebés robados. Este es un problema que empezó, ya lo sabemos, ¿no?, con las putas madres rojas que estaban en las cárceles y que había que quitarles a sus hijos porque si no el gen rojo se lo iban a transmitir y hay que ver, en fin, había que educar a aquellos niños de madres que lucharon por la libertad y por la democracia. Habría que educarlos en los valores del nacionalcatolicismo y del brazo en alto. Y eso continuó, pero es que eso continuó, es decir, eso continuó no ya solo con el franquismo, hasta que no se cambió la ley de adopción en España, pues hay muchos hospitales privados, fundamentalmente católicos, además, pues estuvieron participando ya en plan corrupto y enriquecedor del robo de bebés, de madres solteras, etcétera, etcétera. Por tanto, o sea, no es un problema de Argentina. En Argentina tiene mucha ha alcanzado por notoriedad pública este movimiento de las Madres de Mayo, pero es que aquí, se habla de hasta cerca de 300.000, se calcula, bebés robados a lo largo de todo este periodo que llega bien avanzada ya a la democracia española. Por tanto, la ley también de bebés robados está también aparcada. Pasa lo mismo que con este proyecto de ley. Están los dos aparcados. Y están los dos aparcados porque a este Gobierno, y del movimiento memorialista lo decimos con claridad, le falta la valentía suficiente para ser capaces de aglutinar a todas las fuerzas progresistas del arco parlamentario y tirar adelante con una ley de bebés robados y de víctimas del fascismo que ponga fin a este negro periodo. Y eso lo decimos alto y claro. También las víctimas del fascismo, que si hacemos un breve recuento, así no hace falta hacer muchos cálculos, pues si empezamos a hablar del exilio, el 500.000 de muertos, el 500.000 de exiliados, los 700.000 trabajadores forzosos en campos de concentración, esclavos del franquismo, y continuamos, pues seguro que la cuenta, las decenas de presos políticos que fuimos del franquismo, etcétera, etcétera, los 150.000 asesinados que no se olvidarán nunca en las fosas del franquismo, pues pasamos de 2 millones. Pues bien, resulta que, y nos parece muy bien, que las víctimas del terrorismo tengan reconocido por la Ley 4 de 2015 sus derechos como en el Estatuto de las Víctimas del Delito, mientras que las víctimas del franquismo siguen siendo absolutamente ignoradas, olvidadas y ninguneadas. Y decimos frente a eso que ya está bien. Y, bueno, luego este proyecto de ley, asimismo, pensamos que en la transición fueron muchas y muchos los jóvenes, las jóvenes que murieron en las calles, que fueron asesinadas en las calles, luchando por la amnistía, libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Los que estábamos en la cárcel nos llegaban las noticias de manifestaciones de centenares de millares de personas y los asesinatos del despacho de Atocha y etcétera, tantos y tantos, ¿no? Es decir, por tanto, esta ley tendría que llegar hasta bien avanzada la transición. Otra cuestión importante sobre la que quiero que hablemos, pero lo voy a dejar para el final de mi intervención y llamaré al mi compañero y amigo Luis Botello para que nos hable de educación y memoria. Eso lo voy, por tanto, a obviar en mi intervención. Quiero terminar brevemente por su gran importancia
hablando de el proyecto que tenemos aquí del conjunto del memorial y mausoleo colectivo en Paterna, porque, bueno, Paterna ya sabemos todos que tras el cementerio del Este en Madrid, donde fueron asesinadas 2.935, 36, si no me equivoco ahora, luchadoras y luchadores antifascistas en posguerra, es el segundo paredón del Estado español con 2.238 víctimas asesinadas en tiempo de paz, en la paz del franquismo. Era una reivindicación histórica la exhumación de las fosas de Paterna. Era una reivindicación histórica el sacarlas a la luz de aquellas fosas del terror y del olvido. Se está consiguiendo, y gracias de nuevo a todo el movimiento de las familias de las fosas de Paterna, que llevan años y años luchando, y a las mujeres, que son las que básicamente mantuvieron la memoria en Paterna, y a esta administración, que efectivamente se ha puesto las pilas y está trabajando en ello. Pero, por desgracia, hemos llegado tan tarde, se ha llegado tan tarde, que por el tiempo transcurrido, el tiempo que ha pasado, y luego que hay muchísimos familiares que no están localizados, que no están localizables, pues los resultados de las pruebas de ADN no están yendo más allá de un 15% de identificación. Por tanto, el problema es serio y frente a esto las familias llevaban años luchando y la plataforma de las fosas de Paterna tomó este asunto enseguida en sus manos y nosotros, la coordinadora, también, desde el mismo momento en que nacimos, en 2019, comenzamos a reivindicar la necesidad de construir un memorial mausoleo colectivo en el cementerio de Paterna para dar acogida a todos los restos no identificados y también a aquellos que las familiares quisiesen que sus finados, sus víctimas, permaneciesen en el lugar en el que tantos años habían mal reposado, en aquellas fosas del horror. Bien, al final se está consiguiendo. Este año ya hay un presupuesto dotado de 1 millón de euros para construir. Tenéis afuera el folleto, aquí hay una especie de anteproyecto bastante bueno. Y este año existe con este 1 millón de euros, ya se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Paterna y existe el compromiso en firme de que se iniciará de una forma u otra los trabajos, el proyecto, la licitación del proyecto, etcétera, para poner en marcha esta reivindicación tan importante porque es representativa, muy representativa del conjunto del País Valenciano. En Castellón la situación es mucho más favorable. Allí ya está en fase de ejecución este proyecto y habrá que hacerlo extensivo también, que los compañeros de la Comisión Cívica, etcétera, llevan muchos años reivindicando en el cementerio de Alicante también un memorial mausoleo parecido a este que se plantea en Paterna. Y termino, antes de pasar para hablar de educación y memoria, también por la enorme importancia que tiene. Tú has hablado, Iñaki, muy bien de los lugares de la memoria. Está la cuestión del campo de Albatera, que sabemos que también que hay un presupuesto ahí, si no recuerdo mal, creo que son 100.000 euros este año, ¿verdad?, para empezar para comprar los terrenos colindantes, los terrenos a los que se puede empezar a ejecutar la compra para recuperar. Fue el primer campo de concentración que hubo aquí, y de los primeros del franquismo recién acaba la guerra. Después de los almendros fue ahí, utilizaron el que la República había creado y de allá partieron. Más de 15.000 fueron traídos para acá, a San Miquel del Rey, a la Modelo, en fin, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues eso, 2.238 asesinados en Paterna y otros en Llíria, en Gandía, en fin, bueno. Lo que ya todos conocemos, ¿no? Por tanto, la recuperación de aquel campo de Albatera y la musealización, los trabajos de nuestro amigo Felipe Mejía, arqueólogo que está trabajando los trabajos de investigación de campo en Albatera, han logrado ya recuperar toda la delimitación exacta del mayor barracón, no me salía la palabra, del campo.
Y sobre eso, la idea que tenemos, y él la defiende y lo defendemos todo el movimiento memorialista, y esperamos que también lo haga la Administración, es reconstruir sobre esa cimentación un museo, un lugar de memoria de lo que aquel campo del terror franquista representó. No me extiendo más porque quiero que suba aquí ahora mismo, repito, mi compañero y amigo Luis Botello, y gracias, salud y fuerza, que nos queda mucho camino por recorrer. Gracias. Bueno, bona vesprada. Vaig a explicar i a comentar el projecte d'educació en el sentit més ampli del terme, que és un projecte que té assolit la coordinadora. I dic el més ampli sentit del terme perquè el terme educació ve d'educare. Educare vol dir nutrir, crear, criar, i també educere, que vol dir conduir, llevar a algun puesto, no? I això seria realment, en el sentit etimològic més ample, el que volem des de la coordinadora, nutrir i conduir, arribar a aquest puesto. Són moltes coses, vaig a fer un resum molt ràpid de moltes de les iniciatives que han dut a terme. Per exemple, hem fet xerrades amb professors que estan capdavanters en la temàtica de la memòria històrica democràtica, tant a nivell de país com a nivell d'estat. Estem treballant en el que anomenem Missions de la Memòria, que és un projecte específic nostre que consisteix en acudir en un equip de persones de fons directes, tant d'arqueòlegs com familiars represaliats, com represaliats del tardofranquisme, als instituts, als centres educatius, perquè entenem que precisament dur la informació als nostres alumnes pot ser una garantia de que la desmemòria endèmica que patim d'alguna manera anem combatint-la i intentant garantir que les noves generacions entenguen millor el que va significar el franquisme i tot el procés de depuració feixista que hem patit tots, absolutament tots, i quan dic tots vull dir els funcionaris, les persones de a peu, absolutament tot el món, per intentar el que sempre es diu que torni a repetir-se i perquè efectivament dintre del terreny de l'educació ens estem jugant el futur de tots i per tant té que ser un objectiu prioritari. Aquestes missions, com he dit, van a tots els CIES, també les tenim ja organitzades en el cementeri de Paterna, en la col·laboració de Vicent Gavarda, de familiars de represaliats i nosaltres també que anem a tirar una mà de volta en quan perquè de colp i repente apareix ahí una excursió en un centenar d'alumnes que volen veure el cementeri, què passa i què no passa, i és realment complicat, però ho fem molt a gust i amb molta gana. També dir que el grup de la recerca de Castelló també ha iniciat un projecte similar al nostre, en guies didàctiques i demés, i que també treballa en el tema de les missions, des del punt de vista, el cementeri de Castelló també el treballen, també han fet visites als instituts, i ara precisament estava parlant amb gent de Castelló, amb Juan Luis Porcar, de que tenim que consolidar este projecte i tirar-lo més endavant, aglutinant forces i anem i sumant tots en la mateixa direcció. Més coses, també hem fet publicacions, per exemple el llibre d'Adrià Blas sobre els camps d'extermini valencians en els camps d'extermini nazi, és importantíssim perquè una de les coses que volem també és que els nostres alumnes i la població en general, evidentment, tinguin ferramentes per a poder investigar realment què és el que va passar en el seu entorn. I una cosa que pareix evident i de més, vos puc dir que precisament quan veníem del teatre, una companyera que està així sentada, no era del teatre, de l'exposició que hem inaugurat fa un ratet este matí, dels camps d'extermini nazis, venia dient, m'acaba d'assabentar perquè he vist el llistat de tots els que estan allí reflectits que un familiar meu va passar per un camp d'extermini nazi, cosa que jo no sabia.
pues a hores d'ara, i és una persona que realment sol ser una persona ja major i que està informada, però que aquestes coses solen passar, perquè la repressió va ser francament molt dura, no sols la desaparició física, sinó l'enterrar la memòria d'aquestes persones. I això ha portat moltes vegades que dintre de la mateixa família s'ha tapat el tema, hi ha hagut un tabú i s'ha tallat aquest vincle familiar, aquesta possibilitat de memòria d'aquesta persona. I això ens està passant seguit en els instituts quan anem. Ve a nosaltres alumnes plorant o molt enfadades perquè acaben d'assabentar-se que un besavi seu, perquè nosaltres tenim la costum, quan anem a fer aquest tipus de xerrades, de llegir tots els represaliats d'aquest poble, i en aquest moment aquesta persona, aquesta personeta s'ha adonat que un besavi seu va estar represaliat, està soterrat en una fossa comú en Paterna i en sa casa ningú li ha dit res. No es parlava mai del seu besavi, i ara entén el per què. Entonces, això n'hi ha que combatir-ho. I una manera, jo penso que és molt eficient, és a través d'aquest tipus de plantejaments o de projectes com és el de les missions de la memòria. Estava dient, a més, que entre vosaltres, estic veient les vostres cares, també hem col·laborat i hem recolzat publicacions que van també en aquest sentit, com és el cas del noble idea del senyor Bernardo, que el veig ahir ara mateix, sobre una experiència, una unitat didàctica que pretén, a partir del coneixement de la memòria històrica a nivell local i a nivell comarcal, fer tot un projecte de treball educatiu dintre del centre, molt, molt, molt bonic i molt xulo, que a més pot ser un exemple per a la resta de poblacions i de comarques. O també Lecciones de nuestros abuelos, de Luis Vivas, que fa també una recerca sobre la memòria històrica, a més treballa la memòria intergeneracional, i són les experiències dels besavis, dels seus alumnes i alumnes, que reflecteixen el que ha passat en aquesta família. I de vegades, també ho ha comentat, se sorprenen de conèixer coses que en primer moment ningú havia parlat i ningú sabia o no se volia parlar d'elles. Bueno, doncs dintre d'aquest context portem, diguem, que ara en aquests moments, diguem, que el focus més important el tenim en Xeim, que pràcticament no res començarà a funcionar, que és la xarxa per l'educació i la memòria als centres educatius. El que volem és que tots els professionals de l'educació, junt en entitats memorialistes i sobretot també i en entitats que treballen els drets humans, perquè hi ha que vincular també la memòria històrica als drets humans, tinguem una plataforma en la qual puguem intercanviar experiències i coneixements. De moment som 14 instituts de tot arreu del País Valencià els que hem iniciat aquest camí i esperem que el proper dia 4 de juny farem, diguem, la presentació oficial i a veure si és possible que la puguem fer així, en aquest mateix lloc, en la qual anem a dur a totes aquelles experiències educatives sobre memòria històrica democràtica que s'estan fent en el nostre país i que moltes vegades nosaltres mateixos, els mateixos professors, les desconeguem, perquè fins ara no ha hagut aquesta plataforma de poder tindre accés i poder conèixer. També tinc que dir que dintre de Xeim tenim la col·laboració entusiasta de professionals del CEFIRE, que és el Centre de Formació de Professors, que sí que en aquests moments els CEFIRES estan molt vinculats a aquesta temàtica i amb moltes ganes de fer coses. Però també tinc que dir que, malgradament, malauradament, l'administració educativa, com que pareix que no s'està en la mateixa línia. Per tant, és importantíssim que aquesta xarxa tiri endavant, que triomfe, perquè deixarà una manera de pressionar i obligar a la resta d'administracions, especialment a l'educativa, que se prenguen més en sèrio el tema de la memòria històrica democràtica al País Valencià.
I, bueno, per exemple, per una cosa que veiem com estem encara a aquests nivells, és algo que és un projecte nostre que l'hem dut a la Conselleria d'Educació, en aquest cas a la Directora General d'Innovació Educativa, i no ens ha contestat. I és que hem elaborat, en col·laboració amb Carlos Fuertes, professor de didàctica de la universitat, Enrique Díez, professor de la Universitat de Lleó, i és una persona molt prestigiosa a nivell estatal sobre el tema de la memòria històrica democràtica en l'educació, una enquesta de més de 35 ítems per a tindre una radiografia de com està la memòria històrica democràtica en tots els nostres instituts, no? En totes les problemàtiques que estan ahí, tant a nivell de professorat com d'alumnat, etc. No hem tingut resposta, però, sin embargo, i afortunadament, a través del CEFIRE anem a tirar-la endavant i anem a posar-se en contacte amb tot el professorat per a que conteste a aquesta enquesta. Al mateix temps, aprofitarem per enviar-li ja el primer document per a que es puguen adherir ja a la xarxa i res, i la invitació per a que vinguin el dia 4 de juny a estar així amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Vale, y ahora es el turno de José Ramón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, a los organizadores. Es un placer estar contigo, Iñaki, Ángel y Luis también. Y muchas gracias a todos. Me referiré a vosotros de tú. Yo poco a poco os voy conociendo ya y cada vez conozco más a algunos. A otros todavía no los conozco, pero me siento cercano y entre amigos, por lo tanto, prefiero hablar de tú que de usted. Bien, yo voy a ser breve, no me quiero pasarme de un cuarto de hora, y realmente lo que quiero hacer es unas breves reflexiones. El análisis del estado actual de la memoria histórica en España y en la Comunidad Valenciana, en este momento de grave crisis mundial y especialmente europea, provocada por la agresión militar de Rusia a Ucrania, a mi juicio requiere, en primer lugar, una constatación que tiene tres partes, dos reflexiones y una conclusión. La constatación tiene dos partes negativas. La primera es que estamos ante un crimen de agresión de un Estado contra otro, prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, y en la medida en que pone en peligro la paz y la seguridad internacional, objetivos de la ONU en su artículo 1 de la Carta, estamos ante un crimen contra la paz y la seguridad mundial. Y además con el riesgo nuclear. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, la respuesta militar de Ucrania ante esa agresión constituye el ejercicio del derecho inmanente de defensa legítima que comprende la recepción de ayuda de otros estados para defenderse. Segunda constatación negativa. Esta agresión se está produciendo de forma generalizada y premeditada contra población civil de Ucrania y también con manifiesta violación del derecho internacional humanitario, el derecho de los conflictos, el derecho de la guerra, por parte del ejército ruso, lo que constata su presunta responsabilidad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que la comunidad internacional no puede consentir de ninguna forma. La tercera constatación es positiva. Este conflicto tiene un aspecto positivo. ¿Cuál es? Me diréis. Pues mirar, este conflicto, después del tremendo fracaso de la crisis humanitaria en Siria y del tremendo fracaso de la Unión Europea, es una oportunidad de oro para la Unión Europea para superar las políticas del odio, la intransigencia y el egoísmo, quizás también la última oportunidad de la Unión Europea para construir una Europa unida desde el encuentro con dos elementos fundamentales: el dolor de todas las víctimas inocentes de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad sufridos en Europa, y también desde la memoria de ese denominador común del totalitarismo que hemos sufrido en Europa y que hemos conocido tanto en el oeste como en el este.
además también de la apatía, la indiferencia ante el crimen, el conformismo, la ceguera, el silencio y el olvido. Primera reflexión, y siguiendo la tesis de Geraldine Sbar, que es una escritora alemana que escribió el libro Los amnésicos en el 2018, Premio Europeo del Libro, y esta misma autora nos recuerda y nos establece que existe una relación de causa directa entre el trabajo de la memoria y el fortalecimiento de las actitudes democráticas y tolerantes en las sociedades actuales. A más trabajo de memoria, más democracia. Es una constatación cierta e histórica. Y desde esa indiscutible verdad nos advierte frente al proceso creciente de amnesia que contamina Europa, impulsado por partidos políticos e incluso gobiernos que no tienen empacho en utilizar la democracia para destruirla y que mienten sobre nuestro pasado común de represión de las libertades, de muerte y destrucción total. Partidos que hasta hace 4 días jaleaban a Putin como ejemplo de estadista y buscaban en él su apoyo para destruir la democracia en Europa. Escuchen estas palabras de Geraldine Sbar en 2018. El presagio ante el avance de la extrema derecha en Alemania. El presagio de una tormenta inevitable flota en el aire, como si el mundo que me había visto nacer y crecer se escabullera, como si los sueños por los que mis padres habían trabajado murieran lentamente ante mis ojos. Y concluye con estas palabras que invitan a la reflexión a cualquier europeo de buena fe. La historia no se repite, pero los mecanismos sociopsicopatológicos siguen siendo los mismos y en un contexto de crisis nos empujan a convertirnos en cómplices irracionales de doctrinas criminales. Con referencia a España, la escritora Edurne Portela establece: hay patrones e inercias de comportamientos que se repiten a lo largo de la historia, como la estrategia del odio sin complejos que esgrime la extrema derecha aquí en España. Y nos advierte: coquetear con estas formas de odio explícitamente o de forma encubierta, no saber calibrar la seriedad de la amenaza, responder con indiferencia o silencio, dejarse llevar por el miedo son también patrones de comportamiento que se repiten en la historia y que tal vez un día nos obligarán también a odiar sin complejos. Porque, como nos recordaba también hace unos días el historiador José Manuel Núñez Seiras, el monstruo no murió con la caída del nazismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos fascistas cambiaron de cara y con la caída de los regímenes comunistas, de las ruinas del socialismo real emergían monstruos que se suponían muertos, pero que en realidad habían permanecido hibernados. El monstruo estaba ahí y ha crecido alimentado por personajes como Trump, como mentor, y Putin como brazo armado. Tampoco aquí, en España, el franquismo acabó con la transición. Y alimentado por la impunidad, el monstruo ya sale sin complejos de la caverna. Espera su oportunidad. Esta crisis mundial, por lo tanto, nos demuestra que el trabajo de memoria histórica no es solo una exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas esencial, sino que además es garantía fundamental de la paz y la democracia y de la no repetición. Europa, como decía también el historiador Joan Hermida hace unos días, debe dejar de ser el parque temático de la democracia para pasar a ocuparse de la profundización de la misma y asegurar la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras. Por eso, no es momento, como decía Ángel antes, de tacticismos ni de olvidar o aparcar leyes que impulsan la memoria democrática. Ahora es el momento de promulgarlas y desarrollarlas, de crear instrumentos políticos y jurídicos para la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de crímenes contra la humanidad, para vencer al monstruo y hacerle volver definitivamente a su caverna.
Segunda reflexión. Es necesario distinguir dos niveles en el análisis del estado actual de la memoria democrática. De una parte, el estatal, con su componente legislativo o judicial, y de otra parte, el autonómico, provincial, local y de la sociedad civil. Yo hablaré solo del primero porque del segundo creo, sinceramente, que estamos en un estado notable, incluso excelente en muchos casos. Y es muy importante que la Consellería esté aquí y, como ha dicho, siga manteniendo esa labor a la que le presionaremos y le impulsaremos para que la siga haciendo cada vez más. Pero es notable y hay que reconocerlo, esto es muy importante. ¿Sí? En el ámbito estatal, distingamos dos niveles, el legislativo y el judicial. Fíjense ustedes, ya lo ha citado antes Mongen, pero pasaré rápido. A nivel legislativo saben que hay un proyecto de ley de memoria democrática por el que personalmente me he pronunciado a favor como un intento serio y fundado de establecer un modelo de políticas integrales de memoria y que creo que es útil a las víctimas y a las entidades memorialistas, pero también con carencias importantes, como es fundamentalmente la falta de protagonismo de las víctimas y de espacios para que sea escuchada su voz. Mirad, es triste reconocerlo, pero es así. En este país no hay cultura de dar la palabra al sufrimiento, que, como señala el filósofo Adorno, es la síntesis de toda verdad. No hay cultura de la restauración, como mucho de la reparación. Y no es lo mismo reparar que restaurar. Reparar es pegar los trozos de una obra de arte o de una vida rota. Restaurar es reivindicar la dignidad de esa obra y de esa vida, aunque permanezca rota y de ella solo queden unos restos o unos huesos. Es acercarse al dolor de esas fracturas y asumir comunitariamente la permanencia de esa obra, de esa vida, de ese proyecto de vida, quebrado por la barbarie, para reconocerle su lugar en la memoria y poder convivir en paz. Por eso la restauración es una condición previa de la reparación. Es una condición previa de la reparación. Creo que es un error, precisamente en un momento histórico como el que antes señalaba, jugar al tacticismo con el proyecto de ley de la memoria democrática. Porque ahora podemos ver en directo y con imágenes qué son los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Y podemos recordar que los primeros bombardeos de la historia contra la población civil se produjeron aquí, por el ejército alemán y la aviación italiana, que ensayaron para luego hacer lo que hicieron. Además, en el plano legislativo, ya lo ha dicho antes Ángel, brevemente, la semana pasada se rechazó la propuesta legislativa impulsada por CEACUA y los partidos de la investidura para transponer al Código Penal las obligaciones contraídas en los tratados internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y poder investigar los crímenes franquistas. Es decir, simplemente lo que se pretendía es introducir una cláusula en el Código Penal para que el Código Penal asuma que se tienen que aplicar estos tratados, que ya son aplicables y obligatorios por el artículo 10 de la Constitución. Pero bueno, por si acaso vamos a ponerlo todavía más claro. No es que sea una condición indispensable para que se apliquen, porque ya se tendrían que haber aplicado con el artículo 10. Pero se intentó, yo creo que de una forma testimonial, pero importante, eso. ¿La respuesta cuál fue? 3 partidos votaron en contra, PSOE, PP y CS, y alegaron un argumento: el principio de legalidad penal. Luego explicaré qué es. Por último, tercer nivel legislativo, lo ha citado Ángel antes, el proyecto de ley de niños robados sigue aparcado en el Congreso ya 3 años. Ahí está el proyecto y no avanza. En el nivel judicial todavía es peor. Fíjense, nuestro Tribunal Supremo, en la sentencia del año 2012 que juzgó al juez Garzón,
Establece los 4 argumentos que ya citaba Ángel para no investigar los crímenes del franquismo. Ley de amnistía, principio de legalidad, irretroactividad y prescripción. Analicemos cada uno de ellos. La ley de amnistía del 46 del 77, de 15 de octubre, es posterior a la ratificación por España en julio de 1977 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que en su artículo 6, como nos recordaba hace unos días el magistrado Martín Pallín, establece la nulidad de las leyes de amnistía. Por lo tanto, la ley de amnistía no es aplicable. Es decir, no es aplicable. No la puede aplicar ningún tribunal, porque el pacto establece que son nulas. Eso existe en nuestros derechos. Decía Martín Pallín, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pues, ¿qué hemos hecho? Pues callarnos, porque está ahí la ley. Pero es que no solo eso. Es que la propia ley de amnistía, como nos recordaba también el Carlos Castresana y otros autores han escrito, y es así, establece que no se puede aplicar la amnistía sin investigar, que hay que investigar primero cada caso y luego ver si se aplica o no se aplica. Por lo tanto, es evidente que en la ley de amnistía, que invocar la ley de amnistía para no investigar los crímenes del franquismo constituye hoy en este país, de acuerdo a nuestro derecho interno, una clara violación del artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva. Esto no es ciencia ficción, esto es así. Principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? El principio de legalidad en derecho penal quiere decir que tan solo una ley previamente aprobada por el Parlamento puede establecer aquellas conductas que son susceptibles de calificarse como delito y condena. Si le suena de algo, no un crimen, nula pena sin el eje, ningún crimen, ninguna pena sin ley. Un principio básico del derecho penal. Luego analizaré qué dice, cómo se justifica esa aplicación. Y retroactividad de las leyes penales. No se pueden aplicar las leyes penales hacia atrás. La irretroactividad en sí misma no es un obstáculo, sino que depende del principio de legalidad. Si hay ley, no puede haber irretroactividad. Por lo tanto, la clave no está en la irretroactividad, sino en el principio de legalidad, que ahora veremos. Prescripción, 3/4 partes de lo mismo. Si ha habido una ley de amnistía que se estaba aplicando para impedir la investigación, no puede usted alegarme la prescripción, porque la prescripción solo cuenta a partir del momento en que se puede investigar y se puede juzgar. Por lo tanto, no hay prescripción tampoco. Hemos eliminado 3 elementos: amnistía, prescripción e irretroactividad. Vamos al clave, principio de legalidad. ¿Cómo argumenta el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y los partidos que votaron en contra de esta iniciativa el principio de legalidad? Ellos dicen, pero antes tenemos que ver, para juzgar los crímenes para no juzgar los crímenes del franquismo, pero antes nos tenemos que preguntar, ¿de qué crímenes hablamos? ¿Qué son los crímenes contra la humanidad? ¿Qué principios o qué valores inspiran la tipificación de los crímenes contra la humanidad? Pues miren ustedes, mirad vosotros, se trata de valores y principios que ningún gobierno o tribunal puede desconocer. ¿Por qué? Antes que estatales son humanos e integran el derecho consuetudinario internacional, la costumbre del derecho, es decir, las normas no escritas que han sido asumidas por la comunidad internacional como propias. De ahí su naturaleza imperativa, es decir, son normas no escritas, pero que son imperativas. Son la forma de agresión más brutal a la persona humana. Se trata de conductas que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, entre las que destacan todas: el exterminio, desapariciones, asesinatos, etc., con premeditación y planificación. Es decir, lo que cualifica al crimen contra la humanidad frente a otros crímenes, los crímenes comunes, los crímenes de la retaguardia republicana, por ejemplo, que los hubo, lo que cualifica a unos y a otros, que son diferentes, es que los crímenes contra la humanidad son resultado de una planificación premeditada para exterminar.
Es decir, los otros fueron el resultado de un ejercicio exagerado del derecho de defensa, efectivamente, y criticable y sancionable. Pero no son crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad, que son los que son imprescriptibles, obedecen a este patrón, que es la planificación. ¿Por qué? Porque son actos inhumanos que, dada su generalización y gravedad, trascienden al individuo. Es decir, no es la víctima el que sufre solo la víctima. La víctima es la propia humanidad, toda la humanidad. Porque la idea de la planificación y del exterminio de los semejantes es una idea que repugna a la propia humanidad. Y la humanidad es víctima de esos crímenes. Toda la humanidad es víctima, no solo los que lo sufren. Y por último, se trata de actos que, más allá de su tipificación en una norma, obedecen a una ética negativa. ¿Qué quiere decir? Que son conductas que, aunque no frente a situaciones en las que no sepamos lo que hay que hacer, todos sabemos lo que no hay que hacer. Eso es la ética negativa. Es decir, que no se trata de hacer algo, sino que se trata de que sabemos lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer, lo que no tiene que hacer un ser humano es eliminar a sus semejantes. Pues bien, el Tribunal Supremo, el Constitucional y los partidos antes citados argumentan así. El principio de legalidad exige el conocimiento previo por los victimarios de la tipicidad, norma escrita, del derecho constitucional internacional, las normas que cité antes, asumidas por la comunidad internacional, no escritas. Esto es necesario su plasmación en una ley aprobada por el Parlamento. Porque los victimarios, para poder ser juzgados con garantías, señalan estos partidos y estas instituciones, necesitaban saber que los hechos que iban a cometer eran delito o crimen contra la humanidad. Ese es el argumento. Entonces, lo que quiere decir, para que lo entiendan, se exige que los victimarios estuvieran informados con anterioridad a los hechos de que los crímenes más atroces contra la civilización que iban a cometer eran susceptibles de condena por el ordenamiento jurídico de su país. Cuando ese comportamiento atenta contra el ADN de las sociedades humanas. Es decir, y me pregunto, ¿alguien puede sostener desde nuestra condición de seres humanos hoy, que planificar la aniquilación generalizada de sus semejantes es una conducta no reprobable jurídicamente por no estar recogida en una norma escrita? ¿Esto se puede sostener hoy en día por un tribunal, por un partido político democrático? Acogerse hoy al principio de legalidad para impedir la investigación de los crímenes del franquismo es un positivismo de derecho positivo, derecho escrito, trasnochado e incluso jurídicamente repugnante. Y si alguien duda, que ponga la televisión y que vea los efectos de los crímenes de la humanidad hoy retransmitidos en directo. Esos principios del derecho constitucional internacional fueron los que sostuvieron las condenas de Nuremberg y sirven para condenar en vida a los responsables de los crímenes del franquismo y, en todo caso, para señalar a los culpables si ya estuvieran fallecidos. Ojo, señalarlos, no juzgarlos, pero señalarlos sí. Conclusión. No hay razones jurídicas que justifiquen el bloqueo por nuestros tribunales a la investigación de los crímenes del franquismo. No hay razones jurídicas, solo razones políticas y de carácter sociológico, como es la afinidad de la mayoría de la cúpula judicial de nuestro país con una interpretación injustificadamente negacionista de la aplicación del derecho internacional humanitario y que impedirá, lamentablemente, todavía durante mucho tiempo, el conocimiento de la verdad y ese necesario protagonismo de las víctimas. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues es necesario avanzar en el marco jurídico del derecho internacional humanitario, en el ámbito de lo que se conoce como justicia restaurativa y justicia memorial.
en los procesos de justicia transicional para la restauración, reparación de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es necesario abrir espacios públicos, no solo judiciales, en los que se pueda escuchar la voz de las víctimas y en los que éstas puedan realizar una experiencia positiva de terapia curativa de la palabra y la comunicación, a los que nunca han podido acceder las víctimas del franquismo ni sus familiares directos y descendientes. Unos espacios que permitan avanzar por la senda de la justicia, sí, de la justicia, en el objetivo irrenunciable de la otra, de la justicia, de la tutela judicial efectiva. Por eso creo, y termino, que en España y en la Comunidad Valenciana es la hora de la Comisión de la Verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tradúceme que lo oigo bien. Si hasta el más torpe de España que puedo ser yo entiende que el desconocimiento de la ley no me exime el cumplimiento, porque a esta gente así no lo entiendo. Bueno, esta es la interpretación que yo hago y que hacen otros juristas comprometidos evidentemente con la verdad y la justicia, pero evidentemente hay otros que no piensan así. Y lo malo es que esos que no piensan así son los que ocupan los órganos de poder. Claro. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente saber dónde está el enemigo, dónde está el problema. El problema no está en el Parlamento. ¿Está en el Parlamento? Sí. ¿Se podrían hacer leyes más avanzadas? Sí. Pero es evidente que con lo que tenemos en nuestro país podríamos avanzar. Y no avanzamos porque en este país la cúpula judicial es absolutamente reaccionaria. Y no aplica lo que tiene que aplicar, las leyes que están vigentes en nuestro país. ¿Eso cómo se puede traducir? Eso realmente es una anomalía democrática gravísima. Eso tendría que cambiar y lo tendríamos que cambiar todos, y hay que saber dónde está el problema para luego ir a quién tenemos que atacar. Porque una cosa es que yo pueda no compartir la posición de algún partido de izquierdas catalanista que dice que la ley de memoria democrática no es votable porque no se carga la ley de amnistía. Yo lo siento mucho. O sea, es decir, ese argumento no sirve para no aplicar la ley, para no avanzar. O sea, me parece que es una barbaridad, porque es evidente que la ley tiene muchas cosas en las que podemos avanzar y tiene que salir. Y luego, pues evidentemente llegará un momento en que en este país hay que cambiarlo. Hay jueces en este país progresista, claro que los hay, muy buenos, pero tenemos que tener la valentía de cambiarlos. Tenemos un problema ahí, que es quién está bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Lo está bloqueando la derecha. Pues habrá que llegar a un momento en que cambiar a la gente que está ahí, y para cambiarla hace falta tener un gobierno que tenga capacidad política para hacerlo, ¿no? Es decir, falta voluntad política por parte de los gobernantes, evidentemente, hay mucho tacticismo. Yo creo que, bueno, pues ahora les dices, no, es que claro, es que la pandemia, ahora la crisis de Ucrania, si metemos este tema, mire usted, no, es que es el momento, o sea, ahora es cuando hace falta precisamente demostrarle a la sociedad que lo que está pasando es consecuencia de habernos callado, del silencio, del olvido, de lo que hemos mantenido, ¿no? Entonces, sí, no hay que sentir impotencia. Yo creo que hay que cabrearse y por supuesto, tener claro cuál es el enemigo, pero hay que identificarlo y decirlo, y decírselo a la cara, para que les dé vergüenza pública, ¿no? Y cuando podamos cambiarlos, claro. Carlos. Sí.
Vale. Por allí. Y además se sienten cómodos en esa ilegalidad. Y que esa judicatura, en un 80%, son castas. Reaccionaria e ilegal. Y se sienten tan sumamente cómodos que además incitan a los de su casta, que están en el Parlamento, a no ser cambiados. Y esa es la pura realidad. Y esa judicatura que arregla AILA correcta y con ganas de acabar con ese problema, desgraciadamente es un 20%. Es minoritario. Y esa judicatura es la que afortunadamente, a partir de la caída de ese franquismo asesino y criminal, eso sí, cruzadas, procedente de las cruzadas, iban a matar a infieles, ese procedente gracias a que gente de nuestra casta ha conseguido llegar a la vida. Y eso tiene que seguir adelante. Bueno, yo te diría... Sin olvidar, Perdón. sin olvidar que los hijos de esa casta siguen reproduciéndose y ocupando cargos porque los Sí. comités de selección son directos. Sí, además, si te entendí bien, se reproducen porque se autoseleccionan, ¿no? Porque el sistema de nombramiento de los jueces en este país está dirigido a una determinada clase, ¿no? No, yo te diría solo una cosa. No están tan cómodos. Mira la gracia que les ha hecho, por ejemplo, la Fiscalía de Gran Bretaña al declarar al rey que no es inviolable. Se ha cargado el criterio de la Fiscalía de aquí y la ha dejado en ridículos. Lo que está pasando a nivel europeo con todos los juicios del proceso y lo que va a pasar, que evidentemente se van a revocar todo. O sea, es decir, que yo no creo que... O sea, se pueden sentir muy, como tú dices, ahí en la urna, seguros y contentos, pero Europa está ahí, no estamos aislados y esto, evidentemente, ese papel es un papel vergonzoso, ¿no? Bueno, lo ideal sería que fuéramos capaces de cambiarlos nosotros, ¿no? Ojalá. Ya. Vale, vamos terminando. ¿Ya está? Vale. Pues muchas gracias por vuestra asistencia.